SER Podcast. Hora 25. Aimar Bretos. Que nuestro pueblo, incluso nuestras familias viven con miedo, y por eso tenemos que luchar por un Chile mejor, un Chile que puede, con los recursos que tiene y bien administrados, podemos llegar a ser una sociedad un poco más equilibrada, más justa, más solidaria. Despertó Chile, son buenas noticias para nuestro país. Ojalá tengamos un mejor futuro para todos los chilenos. Queremos comunicar hoy a todos nuestros compatriotas que, dados los hechos antes descritos, hemos decidido decretar estado de excepción constitucional de emergencia por grave alteración del orden público en las provincias de Biobío y Arauco, en la región del Biobío, y en las provincias de Malleco y Cautín, en la región de la Araucanía. Chilenos y chilenas, desde esta tribuna les digo que vamos a dejar todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón por cumplir el sueño de un Chile más justo, y que va a ser con ustedes, que va a ser con el pueblo, que va a ser con los movimientos sociales, que va a ser con las mujeres, con las diversidades, que va a ser con los pobladores que están luchando por una casa hace tanto tiempo, que va a ser con quienes recorren día a día las ciudades para darle valor al trabajo que realizan y que no es reconocido. Que se alcen todas las banderas, que se alcen todas las banderas, y digámosle a Chile que este domingo vamos a ganar esta segunda vuelta con mucha fuerza, con mucha esperanza. ¡Seguimos! Pero esto es lo que queremos para Chile: ser una gran familia, una familia que acoja con cariño, con esperanza. Y a todas las familias, a todos los tipos de familias, los vamos a acoger, los vamos a recibir con las manos abiertas, no con el puño empuñado, porque no queremos más ver ese puño que genera violencia. Queremos esa mano abierta que reciba a cada uno de los chilenos. Vamos a dejar los pies en la calle, vamos a dejar el corazón en cada familia. Vamos a hacer un tremendo gobierno, siempre con optimismo, levantando nuestras banderas y hablando con la verdad. Chile se merece mucho más, y nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a trabajar por ese Chile en paz, por ese Chile en orden, por ese Chile que amamos. Esa bandera nos va a guiar en el triunfo y nos va a guiar en todo nuestro trabajo. Vamos a dejar, como les digo, el corazón por los más humildes, por esa clase media, por cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias. Que viva Chile, que viva nuestra patria. Así que la democracia cumplió y los chilenos han dado un nuevo ejemplo de democracia. Usted fue parte de eso, lo felicito. Muchas gracias, presidente. Voy a dar lo mejor de mí para estar a la altura de este tremendo desafío. Voy a ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Creo que es importante en este momento que desde la primera magistratura seamos capaces de buscar interpretar a todo Chile. Muchas gracias, presidente, por la llamada. Que vivan las instituciones republicanas y que viva Chile. ¿Es posible convertir a un chaval de 35 años de izquierdas que viene de la lucha estudiantil, lucha con mayúsculas, es posible convertirlo en el presidente de una nación? La respuesta corta es que sí, que una campaña electoral permite justo eso, que un candidato que a priori no iba a poder aglutinar mayorías en torno a él se acabe transformando en una gran máquina política que acapare esas mayorías y se alce como el presidente más votado de la historia democrática de su país. Estamos hablando de Chile, estamos hablando de Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, y el trabajo para que él a día de hoy sea presidente electo ha sido fruto de una estrategia, por supuesto sustentada en datos,
pero que también ha consistido en pulsar botones muy concretos, botones que se hunden en las raíces de las sociedades, en este caso la chilena. Y es ahí donde empieza la respuesta larga a la pregunta. Sebastián Kraljevich, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Es sociólogo y ha sido el jefe de estrategia en la campaña electoral de Gabriel Boric, el presidente electo de Chile. Señor Kraljevich, ¿cómo se ganan unas elecciones que en primera vuelta arrojaban un resultado tan desfavorable para Boric? El trabajo nuestro parte de quiénes son los candidatos, y el principal mérito en su elección es desde luego del presidente electo de Chile, Gabriel Boric. Y lo nuestro tiene que ver con cómo acentuamos, cómo ponemos la luz respecto de ciertos atributos, ciertas historias, ciertas biografías, ciertas propuestas del candidato, de modo que sintonice con algunos grupos de votantes. Ese es nuestro trabajo y somos colaboradores de lo que hace el líder político, en este caso el presidente electo de Chile. En 4 semanas, en el tiempo que pasó de la primera a la segunda vuelta, Boric consiguió desempatar un empate técnico y se plantó con el 55, casi el 56% de los votos, sacándole 1 millón de votos a José Antonio Kast, el candidato de la ultraderecha. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la clave de la victoria? Él lo hizo muy bien. Cuando uno revisa, nuestro trabajo está muy fundado en investigación, como bien decía usted en la presentación, y en eso parte de las cosas que revisamos es cómo las personas señalan que definen su voto. En el caso chileno, porque esto va variando de país en país, depende de muchas particularidades, de muchos tiempos, de cada elección en cada país, los resultados de primera vuelta nos decían que los debates presidenciales, los debates televisados, fueron muy importantes para definir el voto. Entonces, parte de los momentos en que el presidente Boric lo hizo muy bien en segunda vuelta fue los debates, fue muy sólido los debates, muy claro, y logró mostrarle a una amplia mayoría de los chilenos, amplísima, casi 56%, de que uno, es capaz de gobernar el país, y dos, tiene las propuestas de cambio que la mayoría de las personas demandaban. ¿Ganó Boric la segunda vuelta o la perdió Kast? Y pasan las dos cosas. Las dinámicas de las segundas vueltas incluyen también algún porcentaje de personas que votan contra alguna de las opciones. Eso pasa bastante poco en primera vuelta y crece en segunda. Entonces, se dan los dos factores. Mi impresión es que lo que hemos logrado ver, aparte en estudios posteriores, es que diferentes partes de la campaña de Boric en segunda vuelta, como los debates que le comentaba, la propaganda televisiva también, y la propaganda de contacto directo, los puerta a puerta que se llaman en Chile, no sé, en España se usa la misma terminología, que son voluntarios recorriendo los barrios casa por casa. Aquí no tenemos esa costumbre. Fueron claves para la victoria. Estaría bueno implementarla, vamos a ver si nos toca alguna vez la oportunidad de hacerlo. Porque es muy bonito. ¿Sí? En la universidad estadounidense hay bastante estudio como acercándose a los diseños de laboratorio respecto a las elecciones. Aparece esta idea que no hay nada más potente para convencer un voto que alguien parecido a ti golpeando tu puerta, si es voluntario. Alguien parecido a ti que cree en un candidato golpeando tu puerta y contándote por qué él cree en ese candidato. Y eso fue muy potente en segunda vuelta. Mucha gente se movilizó e hizo posible el triunfo de Gabriel Boric. Me explota la cabeza pensando en aplicar eso aquí en España. Y me imagino que muchos de nuestros oyentes ahora mismo estarán pensando lo mismo que yo. Aquí ni concebimos que un partido mande a alguien a intentar convencernos a la puerta de nuestra casa. Ojalá que podamos hacerlo alguna vez. Al menos aquí la experiencia fue muy bonita, porque habla de gente... Lo más lindo fue que en segunda vuelta se movilizó muchas personas que jamás habían hecho campaña por un candidato. Y eso es muy genuino, esa conversión de tu vecino golpeándote la puerta diciendo: hola vecino, vengo a invitarlo a votar por Boric, es muy luminosa. Y pasaron cosas que movilizaron una cantidad de votantes que hicieron que Gabriel fuera el presidente más votado de la historia de Chile. ¿En qué momento de la campaña usted se dio cuenta de que Boric había ganado? ¿Cuántos días faltaban para las elecciones en el momento en el que ustedes dijeron sí, ganamos? La verdad es que fue el domingo cuando habían contado ya el 30% de los votos. En ese momento respiramos y dijimos sí, lo hicimos. Antes no, porque si bien las encuestas daban cierta ventaja, nosotros ocupamos más las encuestas para entender lo que está pasando, para entender, como usted decía, qué botones pulsar para que crezca la votación, que para saber exactamente cuántos votos llevamos. Entonces, hasta que no estuvo el conteo, no estuvimos tranquilos respecto al resultado. Ustedes enviaron un mensaje distinto de Boric antes de la primera vuelta y después en ese terreno que va desde la primera a la segunda vuelta. ¿Tuvo que reconciliarse antes de esa segunda vuelta con sectores a los que no se había dirigido antes o al revés? Es que, desde donde yo las veo, las campañas no le hablan al 100% de la población de un país, de un barrio, de lo que fuera. Le hablan a un porcentaje de personas, un segmento de las personas que son las que necesitan para cumplir su objetivo. Entonces, ese segmento de chilenos y chilenas que necesitábamos en primera vuelta para pasar a segunda era diferente
a aquellos que necesitábamos convencer en segunda para ganar la elección. Son personas distintas. De hecho, los quienes votan en primera por ti es altísimamente probable que vuelvan a hacerlo en segunda. Vas a buscar a otras personas. Y evidentemente, cuando el mensaje va dirigido a personas con otras características, con otras edades, con otras preocupaciones, el mensaje cambia. Y esto no es nuevo. Esto es, si uno piensa en las campañas más tradicionales, con el político recorriendo en tren los pueblos, si para en un pueblo minero, dice una cosa. Si para en un pueblo de pescadores, dice otra cosa. Eso lo entendían ellos con solo mirar donde estaban parados. Eso mismo tratamos de hacerlo hoy día con base más, entre comillas, científica, diría yo, con cierta investigación, con cierto estudio. Tratar de dónde se encuentra Boric con las personas con las que debe hablar. No hay nada que inventar, no hay nada que mentir desde donde nosotros lo enfrentamos, pero sí buscar dónde se encuentran. ¿Y a quién se dirigieron ustedes en esa segunda vuelta? ¿Cuál es esa bolsa de votantes que no votó a Boric en la primera vuelta, pero que sí lo hizo en la segunda? ¿Cuál es el perfil de ese chileno que le dio al final la victoria a Boric sin haberlo votado en primera vuelta? Súper buena pregunta. Nosotros pensamos en 3 perfiles y tratamos de medirlo en qué calles estaban más. Usamos bastante datos a nivel lo más micro para decirle a las personas en este barrio, en esta manzana, hay tal perfil. Decíamos 3 perfiles. Uno, gente que creía que Chile necesitaba un cambio, pero requería más certidumbre en que ese cambio no iba a ser riesgoso que lo que logramos dar en primera vuelta. Un segundo perfil, gente que buscaba un cambio, pero un cambio más de anti-establishment, anti-elite. Y un tercer perfil de gente que no fue a votar. En Chile el voto es voluntario, entonces las personas deciden si votan sin ninguna coacción. Entonces el tercer perfil es gente que no fue a votar en primera vuelta, pero que sí había ido a votar un año antes cuando hubo un plebiscito para cambiar la constitución de Pinochet en Chile. Entonces nos pusimos a investigar los 3 perfiles. En el tercero, grupos focales, sesiones, entrevistas para entender qué pasó contigo que fuiste a votar a prueba o cambiar la constitución, pero no fuiste a votar en primera vuelta. Y en cada uno de los 3 tocamos de buscar los territorios donde estaban más, los medios que más escuchaban, las redes que más usaban y buscar la conversación lo más dirigida posible para encontrar a Boric con esos segmentos. La victoria de Boric puede hacer que toda la ola de protestas que explotó en 2019 desaparezca de alguna manera o amaine y con ella desaparezca todo un ciclo de movilizaciones que en teoría ha beneficiado a la izquierda. Y nadie sabe qué viene mañana. Lo que sí uno puede decir es que la victoria de Boric es de alguna forma, en cierta medida, parte de ese ciclo. Son también, cuando uno ve la historia del presidente electo, se encuentra que ya son 10 años, parece poco, pero para una persona de 35 años un montón de tiempo, 10 años empujando las mismas causas que desataron este ciclo de movilización. Entonces, es posible pensar que este ciclo pasa una nueva fase con el presidente Boric. No sabemos si es una fase de profundización, una fase de cambio, no sabemos cómo va a cursar, eso lo irá diciendo el presidente y su equipo, pero está enraizada en las movilizaciones que vivió Chile en los últimos años. Boric nació en Punta Arenas, una de las ciudades más ricas del país, viene de una familia acomodada, estudió Derecho en la Universidad de Chile, que aunque es pública es de las más elitistas del país. ¿Hasta qué punto esto jugó a favor o en contra de él a la hora de construir esa imagen del candidato? Tiene que ver, cuando uno piensa en construir imágenes de los candidatos, uno piensa qué tiene de diferente tu candidato respecto a los rivales. Es decir, tu imagen es también resultado de la imagen de las otras opciones. En primera vuelta, había candidatos que podían competir con Boric también, pero competir por la idea de ser un representante que venía de abajo hacia arriba. Por eso es tener un rasgo tan distintivo en primera vuelta. En segunda vuelta, en cambio, con José Antonio Kast, que fue nuestro rival de segunda vuelta, era bastante más evidente para el público que quien era más genuinamente representante de las élites era Kast. Y eso, como decimos, la imagen es también fruto de la diferenciación, abrió el paso a que Boric fuera mucho más genuinamente representante de la noblite, el pueblo, la gente, los de abajo, como uno quiera llamarle. Lo otro interesante es que supongo que tu audiencia no conoce Punta Arenas, que está casi en el polo sur. Es muy, muy al sur, una de las ciudades más australes del mundo. Y eso hace que en un país especialmente centralista como es Chile, de algún modo venir de una región lejana, te saca del mapa de lo que entendemos por élite nosotros, en términos simples. Entonces ahí hay un factor importante, lo regional. Y llegados a este punto, Boric presidente, ¿teme decepcionar él? Usted que lo conoce muy bien, ¿Boric teme decepcionar? ¿Qué pregunta? Yo no quisiera hablar por él al respecto. Supongo que todos los presidentes electos cargan una gran responsabilidad. Y
y yo espero que la enfrenten con más voluntad de hacer avanzar las cosas, probablemente no en la medida en la que soñaron en un comienzo, porque todos sabemos lo complejo que es gobernar, pero sí hacer avanzar los proyectos en alguna medida. Espero que eso prime por encima del temor, pero seguro que debe haber cierta tensión al respecto. Seguro. Aquí en España tenemos una fuerza parecida, con todas sus diferencias, pero parecida a la del Frente Amplio de Boric, que es Unidas Podemos, aunque aquí en sus momentos más fulgurantes la formación llegó a colocarse muy, muy arriba en intención de voto. Al final no consiguió sacar rédito a los 71 diputados que llegó a tener allá en 2016. Luego es cierto que entraron en el gobierno, están en el gobierno, pero con una fuerza parlamentaria mucho menor. Le pregunto, ¿cómo ha conseguido Boric desligarse de la cuestión comunista? Es decir, aliarse con el Partido Comunista, pero sin encasillamientos. Y yo quisiera ser súper prudente respecto de paralelos con otros países, con el vuestro. Porque precisamente por mi oficio hay que tratar de conocer muy profundamente antes de trazar paralelos, imaginarse que algo que funciona en un lugar puede funcionar en otro. Ahora, respecto de Chile en particular, mi impresión es que en segunda vuelta, con total claridad, el Partido Comunista fue un factor que potenció a Boric respecto de ciertos segmentos del electorado. Respecto a otros probablemente lo haya frenado, pero respecto a segmentos importantes del electorado, como estos que yo les decía que eran votantes de cambio, que fueron a votar en el plebiscito y después se restaron, es probable, lo digo con prudencia, es probable que el hecho de un partido que en Chile al menos tiene una trayectoria de impecable compromiso democrático, de ser un partido de transformación, pudo haber sido una potencia. Lo otro es que Boric logra, incluso para sus detractores desde la izquierda en particular, de la izquierda más radical, lo acusan a Boric de ser demasiado dialogante, lo que en chileno se dice amarillo, demasiado abierto a otras posiciones. Y eso fue garantía, yo creo, hasta los electores de que, más allá de quienes compusieran su alianza, donde los comunistas eran uno de los partidos de la alianza, este presidente iba a ser capaz de dialogar con todo y construir acuerdos con todo. No nos olvidemos que el actual presidente electo fue artífice del acuerdo que transforma las movilizaciones del 2019 en un plebiscito constitucional. Y ahí se juntó con la derecha más dura, con todos los partidos, y logró ese acuerdo. Él es muy bueno para hacer avanzar acuerdos entre gente que piensa distinto. Yo creo que eso es garantía y eso hizo que el efecto fuera virtuoso finalmente. Usted ha sido también asesor en Estados Unidos, aquí en Europa. ¿Hay diferencias en la construcción de un candidato o en la planificación de una campaña? A ver, yo diría que el método es más o menos similar. Uno va aprendiendo cosas nuevas cada año, incorporando técnicas nuevas, van apareciendo nuevos canales de comunicación, por decir lo más obvio. El Twitch hace X años nadie hablaba de eso, hoy día sí tenemos que ocuparlo, etc. Pero el método yo diría que permanece. De algún modo se trata esto de ponerse en los zapatos de las personas a las que queremos convocar a hacer algo desde firmar una petición, a votar por un candidato, a ir a votar contra algo, lo que fuere. Desde ahí, justamente porque se trata de ponerse en los zapatos del otro, es brutalmente diferente en una cultura que en otra, en una economía que en otra, en una región que en otra, y uno aprende mucho con su trabajo de lo diferente que es. O sea, si me da un segundo, mi primera experiencia en México fue con los ojos de un chileno, y fue un fracaso brutal porque son culturas muy distintas. Entonces ese aprendizaje que uno tiene que hacer del otro es muy diferente de un lugar de diferentes latitudes. Sabe que en España teóricamente las elecciones son una contienda entre partidos más que de candidatos, sin embargo cada vez es menos así, y ese es algo obvio. ¿Cree que el modelo presidencialista se está replicando, se está convirtiendo en el modelo a seguir en muchos sistemas políticos, por lo menos en la parte electoralista? Chata, qué interesante. Yo no me atrevería a decir algo así. Sí, dos cosas. Uno, en Chile ahora estamos en proceso de discusión de la Constitución. Y ahí hay un debate bien interesante de quienes quieren empujar en sentido inverso. Quienes dicen Chile tiene exceso de presidencialismo y debe avanzar un parlamentarismo que permita que fuerzas que no tienen mayoría por sí solas puedan construir acuerdos y tener gobiernos que vayan mutando en el tiempo de acuerdo a esos acuerdos. Lo segundo, a lo que es consistente, diría yo, y tal vez volviendo a la pregunta previa suya, es que las personas cada vez se fijan más en rasgos personales a la hora de votar. Y eso hace posiblemente que enfrentar
rasgos personales versus rasgos partidarios haga más atractivo hacer campañas más personalistas, más presidencialistas, incluso en entornos parlamentarios. Entonces es posible que estemos avanzando hacia allá. Pero hay que ser prudente porque uno se encuentra en cada caso en que las personas van aprendiendo su última decisión, y cuando vienen de un voto muy personalista que la ha defraudado, probablemente estén más abiertas a votar por bandera o por ideología, cosas así. Entonces mi acercamiento es muy caso a caso. Yo no me atrevería a decir que globalmente se está instalando una mirada más presidencialista. Boric es un socialdemócrata latinoamericano. Yo diría que razonablemente sí, pero son etiquetas que muchas veces simplifican más de lo que debieran. ¿Tiene espacio la socialdemocracia como tal en América Latina? Oiga, que vaya pregunta. Mi impresión es que al menos en países que vienen saliendo de gobiernos de corto plazo o de experiencias históricas de más medio plazo, muy marcadas por el predominio del mercado en las soluciones, lo que se llama como neoliberalismo entre comillas, o el caso chileno, donde diferentes derechos básicos como la salud, la educación, la seguridad social dependen de lo privado, del mercado. Hay espacio para propuestas que digan, ok, equilibremos un poco esta situación y busquemos que haya más soluciones colectivas a derechos que son de las personas. ¿Eso tiene que ver con la socialdemocracia? Tiene que ver. Si usted me dice que alguien va a recorrer América arrasando porque soy socialdemócrata, yo le diría, no, eso no va a pasar. Señor Kranjevich, ¿cuál es su siguiente reto? Porque ustedes, los estrategas de campaña, tienen algo en común todos, y es que son unos yonkis de los nuevos retos y de ganar. ¿Cuál es su siguiente reto? Estoy muy atento a lo que venga. Por ahora estamos empezando las vacaciones, así que eso es lo que viene por delante. Espero que sea un tiempo de recuperar. Y este año es muy interesante. Al menos en América Latina hay varias elecciones en las que esperamos que hayan retos tan interesantes y ojalá con tan buen resultado como el que pasó para lo que viene. Sebastián Kranjevich, jefe de estrategia de la campaña electoral de Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, enhorabuena por su victoria y gracias por estar esta noche con nosotros en Hora 25. Muchísimas gracias, Aymar. Buenas noches. Como el viento, cuando sopla Barlovento, dobla el tronco del bambú. Como el viento, cuando sopla Barlovento, dobla el tronco del bambú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Lo lamento, aprendí a caminar a paso lento donde vayas tú. Quiero mucho más. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Quiero mucho más. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.